Entonces, este es el estudio que ya nos ha dado la aprobación para la primera medicina de terapia dirigida que se puede ofrecer para pacientes que tienen cirugía para cáncer de estadía temprana. En este estudio randomizaron pacientes, 682 pacientes que tenían cáncer de adenocarcinoma, que tenían específicamente esta mutación EGFR y estaban buscando los pacientes con las mutaciones que son más comunes, que es la de deletion 19, LF858R, que son unas mutaciones que se pueden encontrar en estas pruebas genéticas que hayamos discutido. La mayoría de los pacientes, como habíamos hablado esta mañana, a veces se nos hace difícil encontrar estas mutaciones porque no tenemos tejido y estábamos hablando del rol de la biopsia líquida para encontrar estas mutaciones, pero los pacientes que han tenido cirugía tenemos mucho tejido porque acaban de tener una cirugía y hay un espécimen que el patólogo tiene que ha evaluado y está reservado. Entonces sí tenemos la oportunidad que, por lo menos aquí la excusa no es que no tenemos tejido, porque el tejido está en el hospital, así fue que se hizo la cirugía. El problema es que no se reconoce que esto es una opción y por eso es que tenemos tenido esta discusión esta mañana. Si usted es un paciente que ha tenido cáncer del pulmón, adenocarcinoma, que tuvo cirugía, hay que hacer la prueba segunda, que es ver por lo menos esta mutación específica porque hay una opción adicional. Estos pacientes eran pacientes que estaban saludables, como habíamos discutido después de su cirugía, y la mitad de estos pacientes, les voy a enseñar, fueron y recibieron quimioterapia, porque en verdad hasta hoy en día la quimioterapia es lo único que nos ha enseñado que la sobrevida global puede cambiar por lo menos de 5%, un 5% en pacientes que han tenido cirugía. Entonces estos pacientes, muchos de ellos se les ofreció cirugía y después de la quimioterapia, y después de eso fueron randomizados a observación, que es el grupo en verde, o la terapia osimertinib. Y la terapia se usó por 3 años porque los estudios que había discutido que se habían hecho anteriormente, que no habían enseñado resultados, se vio que el beneficio de esta medicina se ve con el tiempo. Y on average, en esos estudios, por lo menos 18 meses de terapia fue necesario para ver una diferencia. Por eso es que se escogió esto de 3 años como una terapia después de la cirugía. Y esto es bien diferente porque usualmente cuando los pacientes tienen cirugía, la quimioterapia solo dura 3 meses. Ahora estamos ofreciéndole al paciente algo que puede durar hasta 3 años. Y lo que estábamos tratando de investigar es ver si esto ayudaba a reducir la progresión. O sea, que si veíamos mejoría en la sobrevida libre de progresión en estos pacientes. Les quería comentar que estos pacientes son pacientes que tienen esta mutación. Muchos de ellos son pacientes que no han fumado, pero habían pacientes que habían fumado en el pasado. Entonces, pues es importante que cuando hacemos estas pruebas genéticas no usemos el tabaco, la historia de tabaco como el criterio para hacer la prueba, porque hay pacientes que tienen esta mutación que han fumado en el pasado. Y les quiero comentar que en este estudio por casi un 50-60% de los pacientes tuvieron quimioterapia. Y son resultados impresionantes. Entonces, cuando nosotros enseñamos estas curvas de respuestas, lo que quiero discutirle al grupo que nos está escuchando es que en la curva azul arriba vemos pacientes que están vivos al año, que están vivos, que están vivos a cada punto de follow-up que estamos viendo al paciente, cuántos pacientes están vivos sin progresión. Y vemos aquí que hay un 97% de pacientes que están vivos aquí. Y cuando comparamos con los pacientes que estaban observados después de la quimioterapia o después de la cirugía sin esta terapia dirigida, ya hay un 61% sin progresión. O sea que hay una progresión significativa que se ve inmediata y se ve con el tiempo. Entonces, este estudio se paró temprano porque estaba monitoreado y se vio una diferencia tan grande en la sobrevida libre de progresión que era difícil continuar pacientes en placebos cuando teníamos una opción que estaba cambiando la vida de estos pacientes. Entonces, hubo una reducción de 83% en la progresión y esto es el hecho porque esta medicina es una opción para los pacientes. Ahora, la crítica a este estudio fue que el estudio se terminó temprano, entonces va a ser difícil ahora ver cuál es el efecto de esta medicina en la sobrevida global, porque ahora los pacientes que empezaron este estudio, cuando el estudio se paró, se les ofreció la terapia que vimos que estaba enseñando mejorías tempranas
Entonces quizás no vamos a ver la diferencia en sobrevida global porque muchos de los pacientes ahora están siendo tratados con la medicina, que queríamos ver la diferencia. La otra crítica a este estudio es que la pregunta es si los pacientes están curados con esta terapia o en verdad lo estamos tratando temprano para cáncer metastático, que es micrometastático. Y esa es una pregunta que en verdad no vamos a saber la respuesta completa, pero vamos a discutir con el panel lo que los otros doctores están haciendo. Cuando vieron la diferencia por estadía, vieron que en verdad esta diferencia de añadir esta terapia dirigida después de cirugía se ve más grande en pacientes que tienen estadías 2 y 3, donde el riesgo de progresión es más alto. Entonces, muchos de los pacientes que presentan con tumores muy pequeños, que sabemos que las curas pueden ser hasta 80-90%, quizás esto no es una opción de añadir una medicina por 3 años que tiene costo, que tiene síntomas adversos, cuando en verdad la cirugía en sí o la quimioterapia es suficiente para la cura. Pero definitivamente para pacientes de estadía 2 y 3, esto es una opción que tenemos que discutir con pacientes que han tenido cirugía para cáncer del pulmón, que tiene esta mutación EGFR. Les quería comentar de nuevo también que muchos de los pacientes sí tuvieron quimioterapia y en esto le llaman el forest plot, que no sé cómo se dice en inglés, en español, pero básicamente en la línea aquí al principio son los pacientes que no tienen ningún beneficio con la medicina adicional. Y si uno está a la izquierda de esta línea, quiere decir que estos subgrupos se estaban beneficiando de la terapia que se le añadió, que en este caso fue el osimertinib después de la cirugía. Y vemos que en todos los subgrupos de los pacientes de los 600 pacientes, casi 700 que participaron en este estudio, hombres, mujeres, pacientes jóvenes, pacientes mayores, pacientes que estaban fumando, que nunca fumaron, diferentes razas, Asia, no Asia, diferentes estadías. Vemos que la estadía 2 y 3, el efecto es más grande que la estadía 1, pero había beneficio en la estadía 1B. Las mutaciones, hay unas mutaciones que son más sensitivas, que ya sabíamos esto de la data que tenemos de los pacientes con cáncer avanzado. O sea que la deletion 19 tiene un efecto más grande, pero el A5R también tiene su efecto. Y una cosa que es importante es que el efecto de esta pastilla añade el efecto de la quimioterapia. O sea que los pacientes con estas mutaciones se pueden beneficiar de quimioterapia y en adición, si tienen la mutación, pueden beneficiarse a la pastilla. O sea que los pacientes que no tuvieron quimioterapia en este estudio se beneficiaron y los pacientes que tuvieron quimioterapia tuvieron el beneficio adicional. Entonces, ves la diferencia de que hay un rol de la quimioterapia en ciertos de estos pacientes. Ahora, la otra crítica de esto es que estamos añadiendo algo adicional para prevenir una progresión. Y hay investigadores que cuando esta data surgió pensaron, bueno, ¿por qué en vez de tratar de todos estos pacientes con medicinas que cuestan, tienen un costo y tienen síntomas por 3 años, por qué no los monitoreamos bien seguido y cuando progresen le vamos a ofrecer una medicina que sabemos que va a funcionar? Entonces esto es una cosa que tenemos que considerar y por eso el riesgo y el beneficio de estas opciones hay que discutirlas con el paciente enfrente de uno. Por ejemplo, sabemos que los pacientes que tuvieron esta medicina la toleraron muy bien, pero sí tuvieron diarrea. Entonces el síntoma, el adverse event que se vio más comúnmente fue diarrea. 46% de los casos, pero fue una diarrea leve. Muchos de nuestros pacientes describen que de vez en cuando tienen unos días que tienen más diarrea y les damos medicinas para manejar eso. Pero la parte azul, que es lo que casi no se ve, es que las diarreas severas que causaran enfermedad seria no eran muy comunes. Pero sí vamos a ver en estos pacientes que están recibiendo una medicina que tiene efectos secundarios, vamos a ver más efectos secundarios comparado con pacientes que no recibieron nada. Vamos a ver cambios en la piel, picazón de la piel, piel seca, y el rash con el osimertinib es menos, pero lo vamos a ver un 11%. Lo que sí estamos viendo, y ahora que tenemos más pacientes que están sobreviviendo al cáncer del pulmón con estas opciones de terapia dirigida, estamos descubriendo que hay otros síntomas que inicialmente no se ven al principio del estudio, pero se ven con el tiempo. Uno de estos síntomas pueden ser síntomas cardíacos, y por lo menos en el estudio vieron a un 7% de los pacientes que tuvieron prolongación del intervalo de QT, que es una cosa que añade al riesgo de arritmias en los pacientes. Hemos tenido pacientes jóvenes que han estado en estas terapias y han desarrollado fibrilación del corazón con una arritmia, probablemente porque estas medicinas pueden tener un efecto con el tiempo. Un síntoma severo
secundario de terapias dirigidas puede ser la enfermedad pulmonar intersticial, y eso es una enfermedad que puede causar seriamente problemas respiratorios en el paciente. Eso no se ve muy comúnmente, pero se vio un 3%, 10 pacientes que estuvieron en este estudio, pero el estudio tuvo 700 pacientes, de que la mayoría de los pacientes no tuvieron ninguno de estos efectos. El argumento que yo he visto que es más contundente para convencernos que debemos considerar esta terapia es lo que lo pasó a los pacientes que estuvieron en este estudio en términos de prevenir progresión en el cerebro. En el estudio, y obviamente el estudio todavía se está siguiendo, y vamos a ver más data sobre este estudio, hubieron 45 pacientes que progresaron. Pero cuando comparamos el grupo de pacientes que estaban recibiendo placebo con el grupo de pacientes que recibieron la terapia dirigida, obviamente las recurrencias en el cerebro fueron mucho menos, pero bastante menos, casi un 80% menos en los pacientes que estaban en esta medicina que sabemos que penetra en el cerebro. O sea que la recurrencia en el cerebro para pacientes que estaban en osimertinib es 1% comparado con 10%, o sea que 10 veces más alto riesgo de progresión en el cerebro para pacientes que no están recibiendo esta terapia después de la cirugía. Y en términos de progresión en el cerebro, no, los eventos son mucho más en pacientes que no están recibiendo esta terapia. Y entonces esto para mí ha sido en verdad el argumento más contundente para ofrecer esta terapia a pacientes jóvenes, es que sabemos que las recurrencias en el cerebro son fatales en términos del efecto que tienen en el paciente. Para el tratamiento de estas terapias requieren radiación al cerebro que puede afectar la memoria, puede afectar la función del paciente, y la mortalidad de pacientes que recurren en el cerebro es muy alta. Entonces, por eso es que esta medicina tiene un rol, porque está previniendo recurrencias en el cerebro, en otras partes del cuerpo, pero en el cerebro, que es un órgano difícil de controlar.